¿Sabías que 1 de cada 10 hombres y mujeres mayores de 16 años de edad en Latinoamérica son analfabetas? Podría parecer una cifra no tan significativa. Sin embargo, es crucial evaluar todo lo que el analfabetismo implica para un país, contemplando distintas perspectivas y aspectos desde la vida individual, el sector económico, hasta su impacto en la sociedad. Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, el analfabetismo se define como la falta de instrucción elemental en un país, referida especialmente al número de sus ciudadanos que no saben leer. En realidad, este concepto abarca muchísimas más implicaciones que solo no saber leer. Académicos y expertos en el tema sugieren que la falta de alfabetización obstaculiza el pleno desarrollo de las personas, especialmente de las mujeres, impidiéndoles alcanzar su máximo potencial y dificultando el progreso social y económico. Cabe resaltar que dentro de la categoría de analfabetas se encuentran los analfabetos totales, que son los individuos que no son capaces de leer ni de escribir, y los analfabetos funcionales, que a diferencia de los primeros, sí son capaces de leer, escribir, y se les reconoce que obtuvieron educación solo hasta tercer grado de educación básica. Esto según Meredith Serracín, especialista en planificación y administración de la educación para Panamá América. En este sentido, observamos que el analfabetismo no solo afecta particularmente a la persona en la medida que ésta no sepa leer o escribir, sino que este fenómeno se traduce en afectaciones para distintos sectores de un país, que más adelante estaremos evaluando. Causas del analfabetismo. Existe una estrecha relación entre el analfabetismo y la pobreza. El analfabetismo tiende a prevalecer en los países de escasos ingresos, donde la extrema pobreza es moneda corriente. Un vivo ejemplo son los países de Níger, Chad, Sudán del Sur y la República Centroafricana, todos países de África, donde tienen una tasa de analfabetismo del 76%, 69%, 68% y 64% respectivamente. Esto se debe en gran medida a la inestabilidad económica y altos niveles de pobreza, según la UNICEF. Otros investigadores plantean que las principales causas generadoras del analfabetismo español residen en la distribución de la renta, distribución sobre el territorio y densidad relativa de los núcleos humanos, un insuficiente número de escuelas y dificultad de su adecuada localización, y finalmente, una matrícula y asistencia escolar deficiente. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República en 2023 informó que hubo una disminución significativa en la tasa de desocupación y analfabetismo en nuestro país. Para 1990, la tasa de analfabetismo era de un 10,7%. En el 2000 fueron 168.140 individuos. Para el 2010 eran 148.747 personas que no sabían ni leer ni escribir. Y finalmente para 2023 se registraron 123.674 personas, con una diferencia de 23.073 personas en comparación con la cifra de 2010. Esto representaría solo un 3,7% de analfabetismo sistemáticamente. Actualmente, nuestro país es considerado un territorio libre de analfabetismo, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, considera territorio libre de analfabetismo a naciones con una tasa reportada menor al 5%. En nuestro país son 98 corregimientos con altos porcentajes de pobreza multidimensional. Este es un dato de suma importancia, tomando en cuenta que el analfabetismo hace presencia en estos sectores populares
que cuentan con estratos sociales bajos y que viven en una realidad de marginalidad social. De la misma manera, si lo ubicamos en el contexto de desarrollo social, este limita la participación ciudadana y a la vez obstaculiza el desarrollo social. Las personas analfabetas también son propensas a ser manipuladas y ser excluidas socialmente. En 1950 la tasa de analfabetismo en Latinoamérica era del 48,8%. Desde entonces se ha logrado un paso significativo, pero aún queda un largo camino por recorrer. Esta problemática no es una historia del pasado, sino un desafío presente que afecta a millones de personas. Según UNESCO, en 2015, 26,7 millones de adultos en la región eran analfabetos, lo que representa un 5,4% de la población adulta. Si bien las tasas han disminuido en las últimas décadas, aún existen disparidades significativas. Haití presenta lo que es la tasa más alta, con el 15,2%, mientras que Uruguay tiene la más baja, del 0,4%. Además de esto, las mujeres son más propensas a ser analfabetas que los hombres en Latinoamérica, con una tasa del 6,2% frente al 4,6% en 2015. Se han implementado diversos programas de alfabetización que brindan a las personas adultas las habilidades básicas de lectoescritura. Además, se busca garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica. Según datos de la UNESCO, en 2021 al menos 773 millones de personas entre jóvenes y adultos de todo el mundo eran analfabetas. ¿Pero por qué? Y es que hay algo muy importante que debemos entender, y es que el analfabetismo es la antesala a todos los demás problemas sociales. El aislamiento de las personas analfabetas a los conocimientos de la civilización en sociedades marginadas provoca que éstas, en el desconocimiento, den paso a la pobreza, a la desnutrición, los problemas de salud, el trabajo infantil, la migración, la falta de acceso a entornos de enseñanza y aprendizaje de forma continua, al embarazo precoz, al pandillerismo, al desconocimiento de problemáticas sociales, además de la misma, que toman lugar fuera de su burbuja y de su papel en la sociedad como ciudadanos. Es de esta forma como el analfabeto se priva de adquirir cualquier conocimiento concerniente al desarrollo de la tecnología y del mundo digital, convirtiendo su vida en un ciclo vicioso en la toma de decisiones que le permitan sobrevivir y no necesariamente progresar. Ahora, respecto al impacto económico actual que esta problemática genera en nuestro país, podríamos inferir que esta afecta directamente a la economía, especialmente a países en vías de desarrollo como es el nuestro. El analfabetismo como tal se refleja en la pérdida de salarios para el individuo más que todo, porque el panameño que es analfabeta no será un personal capacitado, idóneo, ni mucho menos responsable que es capaz de ejercer en una plaza laboral. Y esto los puede llevar a ocupar empleos informales, incluso de bajas remuneraciones. Esto a su vez afecta directamente o limita la contribución al Producto Interno Bruto del país. También el analfabetismo asociado a la pobreza demanda servicios sociales como lo son la asistencia médica, de vivienda y programas de ayuda alimentaria. Y esto lo que genera es un gasto público adicional para el Estado. El analfabetismo persistente en América Latina ejerce una carga económica significativa, extendiendo sus raíces en la historia y la desigualdad social.
A pesar de los avances de la educación en la región, aún existe una proporción alarmante de personas que carecen de habilidades básicas. Este fenómeno no solo limita las oportunidades individuales, sino que también tiene un impacto palpable en la economía regional. Según datos de la UNESCO ya mencionados, aproximadamente el 7% de la población latinoamericana mayor de 15 años es analfabeta, lo que equivale a decenas de millones de personas limitadas en nuestra sociedad. Esta cifra varía significativamente entre países, siendo más pronunciada en áreas rurales y comunidades indígenas. En países como Guatemala, la tasa de analfabetismo supera el 20%, mientras que en otros países como Argentina o Chile, la tasa es menor al 3%. Sin embargo, incluso en estos últimos, la alfabetización funcional sigue siendo un desafío para muchos. El impacto económico del analfabetismo es multifacético y abarca diferentes sectores. En primer lugar, la falta de educación básica dificulta la inserción laboral en sectores formales, relegando a los individuos a empleos informales y de baja remuneración. Esto perpetúa un ciclo de pobreza y desigualdad, afectando no solo a los individuos y a sus familias, sino también a la economía en su conjunto. La productividad laboral también se ve afectada negativamente por el analfabetismo. Los trabajadores analfabetos tienen dificultades para seguir instrucciones, comprender manuales o utilizar la tecnología, lo que reduce la eficiencia y la calidad de trabajo. Esto se traduce en una menor competitividad de las empresas en el mercado global y limita el crecimiento económico de la región. Además, el analfabetismo obstaculiza el desarrollo de habilidades y capacidades necesarias para la innovación y la adaptación a cambios tecnológicos. En un mundo cada vez más impulsado por el conocimiento y la información, las personas analfabetas quedan rezagadas, marginadas de oportunidades de desarrollo personal y profesional. El costo social y humano del analfabetismo también es incalculable. Limita el ejercicio pleno de la ciudadanía, dificulta el acceso a la información y el disfrute de derechos básicos y contribuye entonces a la exclusión social y a la discriminación. Abordar el analfabetismo requiere un enfoque integral que incluya políticas educativas inclusivas, programas de alfabetización efectivos y una inversión sostenida en infraestructura educativa. Además, es fundamental abordar la desigualdad socioeconómica y garantizar el acceso equitativo a la educación de calidad para todos. Erradicarlo no solo es una cuestión de justicia social, sino también una necesidad imperativa para construir un futuro más próspero y equitativo para todos. Al estudiar el impacto económico del analfabetismo, es muy puntual la frase de Fred Van Leeuwen: saber leer y escribir es una condición indispensable para poder participar en el mundo actual. Para que un país progrese, es necesaria la participación productiva en la clase laboral. Pero, ¿qué sucede con el analfabetismo? Pues para quienes no saben escribir, leer o interpretar, que es el caso del analfabetismo funcional, el mercado laboral se reduce al sector informal. La Fundación, de hecho, Mundial de Alfabetización expresa que este factor produce que aquellos con esta problemática cobren del 30 al 42% menos que aquellos con capacidades que cumplen con los requerimientos de un empleo bien remunerado. Este bajo ingreso es crucial para el desarrollo de las personas analfabetas, ya que los sumerge en un ciclo de gano e invierto lo que gano. Lo poco que ganan lo gastan todo sufragando sus necesidades básicas. Y esto incluso lleva a una problemática aún más profunda, cuando llegan al grado de pobreza extrema. La evasión de impuestos, de la educación, de servicios básicos, por la falta de dinero para pagarlos, no solo afecta el deterioro de su estilo de vida,
sino que también el PIB de los distintos países en los que esto sucede. Pero, ¿qué soluciones le ha dado el gobierno a esta problemática? En Panamá, el gobierno nacional, a través de la Dirección de Alfabetización del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, ha organizado el programa Muévete Panamá desde 2007, programa basado en el método cubano Yo Sí Puedo, destinado a la alfabetización de personas a lo largo y ancho de nuestro país, especialmente en el área de la comarca Novebulé, que es donde se concentra el mayor número de analfabetas en el país, con un 30,8%. Atienden a estas clases un total de 76.293 personas mayores de 10 años. Según la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, MEDUCA, el programa básico de alfabetización tiene un 90% de éxito en cuanto a la finalización de los estudios primarios, de premedia y medios por parte de los participantes. De igual forma, un estudio del MIDES revela que los estudiantes del programa de alfabetización, en su mayoría entre 30 y 50 años, al completar el curso, inician proyectos microempresariales que les permiten mejorar su calidad de vida. Siguiendo el apartado nacional, aparte de la labor del gobierno, es importante destacar la acción de organismos sin fines de lucro como la Asociación Pro Niñez Panameña, que velan por la equidad en los centros educativos primarios de regiones del país donde existe un alto índice de pobreza, analfabetismo y exclusión social. Esta asociación ejecutó el programa Una computadora por niño, del cual fueron beneficiados 490 estudiantes en el año 2019. En el ámbito internacional, encontramos la Fundación Construyendo y Creciendo, galardonada por la UNESCO en el Premio UNESCO Confucio de Alfabetización en 2021. Esta es una organización sin fines de lucro fundada en 2006 en México que promueve la alfabetización funcional y educación a adultos proporcionando una educación digital e inclusiva a trabajadores de la construcción. Además, igualmente de la UNESCO, para el 2016 se puso en marcha la Alianza Mundial para la Alfabetización, constituida por 30 países, los cuales promueven el desarrollo de alfabetización y aritmética de jóvenes y adultos en todo el mundo. Derecho a la educación. En Panamá es la Constitución la que garantiza el derecho a la educación, destacando que todos los ciudadanos tienen la responsabilidad de educarse, y esto está establecido en el artículo 91 de la misma Constitución. Además, es el Estado el que tiene la responsabilidad de organizar y dirigir el servicio público de una educación a nivel nacional. Este también asegura el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos. A pesar de estos derechos constitucionales, Panamá todavía enfrenta desafíos significativos en cuanto al acceso y la calidad de su educación. Hablando del acceso a la educación preescolar y secundaria, esta sigue siendo un problema. Y la calidad de la educación se ve afectada por problemas como el aprendizaje básico, el rezago educativo y también la sobriedad. La legislación actual, representada principalmente por la Ley Orgánica de Educación, la Ley 47 de 1946, establece las bases legales para la educación en el país, y esta resalta la importancia de la participación activa de los padres en el proceso educativo, como mencioné anteriormente. El derecho a la educación en Latinoamérica es reconocido como un pilar fundamental para el desarrollo humano, la equidad social y el progreso económico. A lo largo de las últimas décadas, los países de la región han
han realizado esfuerzos significativos para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos sus ciudadanos, en línea con los compromisos internacionales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el derecho a la educación es esencial para el pleno desarrollo humano y para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Esto resalta la importancia central que tiene la educación en el contexto de los derechos humanos y el desarrollo integral de los individuos. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos importantes en el cumplimiento pleno de este derecho. La desigualdad socioeconómica y la exclusión siguen siendo barreras significativas para el acceso equitativo a la educación. Como señala la UNESCO, la pobreza es uno de los principales obstáculos para el acceso a la educación en América Latina y el Caribe, ya que las familias pobres no pueden costear los gastos relacionados con la escolarización de sus hijos. El acceso a la educación temprana y preescolar es fundamental para sentar las bases de un aprendizaje sólido y equitativo. Sin embargo, muchos niños en América Latina aún carecen de acceso a programas de educación infantil de calidad, lo que los coloca en desventaja desde una temprana edad. Esto contribuye a la persistencia de brechas de aprendizaje que pueden ser difíciles de superar en etapas posteriores de la vida escolar. La educación primaria y secundaria también enfrenta desafíos significativos en la región. La falta de infraestructura adecuada, recursos educativos, docentes capacitados y programas escolares inclusivos son obstáculos comunes que afectan a la calidad y a la equidad del sistema educativo. Según el Banco Mundial, la calidad de aprendizaje sigue siendo un desafío de América Latina y el Caribe, donde los estudiantes muestran resultados por debajo del promedio en comparación a otras regiones. En el ámbito superior, el acceso a la educación terciaria sigue siendo limitado para muchos jóvenes en América Latina, especialmente para aquellos de bajos recursos económicos o de áreas rurales. La falta de oportunidades educativas y la escasez de becas y programas de apoyo financiero pueden impedir que estos jóvenes accedan a la educación superior y alcancen su pleno potencial. Para abordar estos desafíos es necesario un enfoque integral que incluya políticas educativas inclusivas, recursos educativos, la capacitación principalmente de los docentes, programas de apoyo socioeconómico para estudiantes desfavorecidos y medidas para prevenir y abordar todo lo que viven estas escuelas. Educación para todos. Entendiendo a la educación como la base para el progreso de un país, la libertad de adquirir conocimientos y oportunidades de aprendizaje debe estar sobreentendida como crucial e imprescindible. No fue en vano que en 1948 se incluyera el derecho a la educación como derecho humano fundamental y universal. Sin embargo, a pesar de que desde el 2015 la población sin escolaridad disminuyó en 9 millones hasta el 2023, según datos de la UNESCO, 250 millones de niños para el año pasado permanecían aún sin escolaridad, de los cuales el 48% eran niñas y mujeres jóvenes y el 30% de los niños sin escolaridad en todo el mundo, de hecho, se encuentra en África subsahariana, la misma que para el año pasado, desde el 2015, aumentó su cantidad en 12 millones. Es aquí donde nos planteamos la verdadera relevancia que le dan los gobiernos a erradicar la analfabetización o a la efectividad de sus programas. Estos datos no solo representan una problemática actual, en África por ejemplo, sino una situación progresiva que, si no se toman las medidas necesarias,
terminaría encapsulando al continente en una burbuja de deterioro en todas las áreas vitales para su progreso. Por otra parte, no podemos solo culpar a los gobiernos de esta problemática, también a la aceptación de la situación por parte de la población. El conformismo detiene cualquier forma de cambio que se les pueda aplicar. Ellos no aceptan nuevas oportunidades si saben que existen otras formas más fáciles de conseguirlas. Presentado por el analfabetismo.